Cuando tengo un medicamento mucho tiempo en un tejido o el paciente lo está recibiendo hace bastante en forma prolongada, en algunos casos, no en todos, en algunos casos la respuesta de los receptores baja. Eso en farmacología se denomina tolerancia. La tolerancia es que el efecto se va perdiendo con el tiempo. ¿Por qué? Puede ser porque el receptor donde actúa el medicamento cambia, se modifica. O puede ser porque la célula quita los receptores, baja el número y eso baja la respuesta. Entonces, tolerancia, cambia en la respuesta. ¿Por qué se modifican receptores? El receptor responde menos o los receptores bajan en número, se esconden, se quitan de la membrana. Entonces, lo primero que puede pasar es que un receptor cambie la estructura, cambie la estructura. Los receptores están formados por unas proteínas chiquitas, llamémoslo así, que se denominan subunidades. Esas subunidades pueden ser de tipo alfa, tipo beta, tipo gamma, tipo delta o tipo epsilon. Entonces puede tener ese tipo de proteína. Eso es una nomenclatura. Nomenclatura. Entonces los receptores tienen esas subunidades. Subunidades. Y puedo tener, por ejemplo, receptores con subunidades diferentes. Entonces, por ejemplo, puedo tener uno con 2 alfa y 2 beta. O puedo tener uno con una alfa, una beta y una gamma. Entonces puedo tener diferentes tipos de subunidades. Esas letras griegas son nomenclatura, no es que todos los receptores tengan las mismas. Entonces es diferente una subunidad alfa de un receptor GABA, eso es del sistema nervioso, lo hago después, a una subunidad alfa de un receptor muscarínico que es del sistema parasimpático. Entonces simplemente eso es nomenclatura, nomenclatura. ¿Qué puede pasar? Entonces puede pasar que ocurra algo que se llama desensibilización. La desensibilización es que el receptor cambia las unidades. Al cambiar las unidades, baja la respuesta, responde menos. Entonces tenía un receptor alfa, beta y gamma. Y cambiaron las unidades alfa, alfa y delta. ¿Qué va a pasar? Responde menos. El medicamento se pega menos, se une menos, baja la afinidad. El medicamento se pega pero los activa menos, baja la eficacia. Y eso hace que la respuesta baje. Entonces se llama desensibilización. Cambian las unidades que forman el receptor. Las unidades nuevas con las que cambió funcionan menos. Menos respuesta al medicamento, menos efecto. ¿Qué tendría que hacer yo en ese caso para que el paciente siga respondiendo? Tendría que subir la dosis, subir la dosis. Segunda cosa que puede pasar, se denomina
taquifilaxia, taquifilaxia. En la taquifilaxia, la célula coge el receptor y lo esconde. Entonces la célula quita los receptores de la membrana. Si la célula quita el receptor de la membrana, el medicamento tiene menos sitios donde actuar, menos receptores, y la respuesta baja. Eso en específico se denomina down regulation. Down regulation. Tengo una membrana, tenía varios receptores, acá llega el medicamento, entonces el medicamento tiene mucho donde actuar, funciona. ¿Qué hace la célula? Quita el receptor de ahí. Llegó el medicamento, ya no tiene donde actuar. Entonces, taquifilaxia down regulation. La célula esconde los receptores, los quita. Y ya el medicamento no funciona. Puede pasar lo contrario. Puede pasar que no haya casi medicamento. La célula, para buscar respuesta, saca todos los receptores. Eso se denomina up-regulation. Cuando hay mucho medicamento, los esconde. Cuando hay poquito medicamento, los saca todos. ¿Para qué? Para aprovechar lo poquito que hay de medicamento. Entonces en el down regulation baja la respuesta. En el up regulation pasa lo contrario. Puede aumentar la respuesta. Y sí, lo pensó bien. En algunos casos puede haber toxicidad. Eso, por ejemplo, se denomina, o una de las formas de que ocurra eso, es un overshoot. Overshoot. El overshoot es que hay una respuesta mayor de lo habitual y sí que hay toxicidad. Entonces, overshoot, toxicidad. También puede haber otro fenómeno que se llama abstinencia. En la abstinencia, withdrawal, el receptor venía recibiendo un medicamento, lo deja de recibir en forma súbita y eso hace que se altere ese receptor, funcione mal y dispare otros sistemas, genere otras respuestas. Es como toxicidad, sí, es parecido. El receptor empieza a funcionar mal y al funcionar mal, eso genera alteraciones en el paciente. Entonces se llama abstinencia, withdrawal. Puedo tener entonces que los receptores respondan poquito, eso se denomina hiporreactividad. O que los receptores respondan mucho, eso se denomina hiperreactividad. Hiporreactividad, no responde, no hay efecto. Hiperreactividad es una respuesta exagerada que voy a tener efectos adversos, toxicidad. Tolerancia, pérdida del efecto con el tiempo. Taquifilaxia, disminución en el número de receptores y en la respuesta a los receptores.
Y también deben tener en cuenta la parte de farmacocinética. Neonatos y ancianos funcionan diferente, responden diferente. Mujer versus hombre en algunos casos responden diferente. Si el paciente es obeso o no, cuánto tiene agua corporal total, cuánto tiene tejido graso, las interacciones, albúmina, citocromo, los OAT, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta porque eso cambia la respuesta. Terminamos entonces esta clase. Inquietudes, dudas, sugerencias, me envían un correo.